Le damos las buenas noches a la psicóloga Juana Frontera, encantado de que esté con nosotros, y al profesor de escuela secundaria, profesor economista, además, Manolo Reyes. Bienvenido al programa, Manolo. Muchísimas gracias por la invitación. Juana, comienzo con usted. ¿Qué pasa como sociedad? ¿Qué podemos hacer? Esta escalada de la violencia. Vimos durante un tiempo que había esa violencia entre estudiantes, pero esto ahora está pasando también con maestros. ¿Qué sucede? Bueno, todo es parte del mismo sistema, ¿no? Esto coincidencialmente con estos dos, coincidencialmente esta semana pues se vieron involucrados dos maestros, pero si recordamos el primero de los maestros fue que se interpuso. Exacto, correcto. Se interpuso entre el niño que estaba disparándole a sus compañeros. Michael Landsberg. Exacto, porque era víctima de bullying. Y es que la violencia es algo sumamente complejo porque el colegio es parte de una sociedad y estamos inmersos en una sociedad violenta. Y las causas de esa violencia son múltiples, son económicas, son culturales, yo diría que para hacer varios programas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, habría que empezar por controlar en la casa, enseñarle valores a los hijos, no alimentar tanto la competitividad entre ellos, la competencia, no sé, tratar de educarlos más bien en la compasión, en el amor, en la comprensión, en entender las diferencias, que no todos somos iguales. No sé, yo creo que deberíamos empezar en las casas a cambiar la forma como estamos educando a nuestros hijos. Entiendo que nuestros hijos van a ir a una sociedad muy competitiva, eso es justamente gran parte del problema. Pero yo creo que si nosotros los preparamos de otra manera, la reacción de ellos ante la agresión de la sociedad podría ser mejor. Ana, como decía anteriormente, fue miembro de la Junta Escolar. Como miembro de esa Junta, conoce muchas interioridades de cómo funciona el sistema, lo bueno y lo malo, que hay de todo. No hay los controles necesarios en las escuelas públicas para que los muchachos no entren armas, en un momento determinado se pueda cuestionar a un joven que se ve agresivo. Sí, definitivamente tenemos eso en vigor hoy en día. Pero aquí lo que está ocurriendo, lo que estamos viendo es una decadencia en nuestra sociedad. Vemos que los padres, desde muy joven, los muchachos están jugando juegos de vídeo que en realidad lo que les enseña es cómo matar. Y hasta mientras más personas matan, más alta la puntuación tienen. También estamos viendo la falta del respeto hacia el maestro. Cuando nosotros éramos jóvenes, el maestro se respetaba. Lo que estamos viendo hoy en día es que muchas veces los padres le quitan la autoridad al maestro, cuestionan. Y no quiero decir que el maestro siempre va a ser perfecto, sino que si tienen ese tipo de interrogación con el maestro, que lo hagan en privado, no enfrente al estudiante, porque le quitan el respeto al maestro. Y últimamente estamos viendo también que los padres no se están involucrando tanto en la vida de sus hijos. ¿Cómo es posible que esta criatura, los padres no se dieron cuenta de lo que estaba pasando? Era un niño que obviamente tenía problemas psicológicos muy grandes. Para un padre, que aquí todos somos padres, es un dolor muy grande saber que tu hijo tiene problemas de ese índole. Pero qué más pena lo que tienen hoy en día, porque aquí hubieron dos víctimas. La familia del que murió todo el mundo pierde, y la familia del niño que mató. Sin duda. Eso se pudo haber evitado. Vamos ahora con un maestro, un profesor. Manolo vive todo esto, escuela de secundaria, ¿no? Profesor de secundaria, a diario. ¿Qué piensas? Yo estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Ana. ¿Qué tiempo llevas como maestro? Llevo 6 años. Yo soy maestro por casualidad, porque yo era administrador. Entonces me cambiaron, me dijeron que si quería enseñar por un tiempecito y sinceramente me he enamorado de la carrera porque creo que es una de las carreras más recompensantes que yo he tenido. No la mejor pagada, pero la más recompensante. No todo es el dinero. Exacto, no todo es el dinero. Estoy muy de acuerdo con lo que estaba diciendo Ana. Nosotros en estos momentos estamos viviendo una sociedad donde tenemos una cantidad de juegos, como bien dice ella, que todo está basado en la violencia. Yo creo que los niños que desde muy temprana edad se acostumbran a ese juego, o sea, el matar para ellos es una cosa normal. Pero Manolo, pero también... perdóname que te interrumpa. Sí. Tú y yo, cuando éramos niños, jugábamos a los policías y los ladrones. Exacto. Y teníamos pistolas y jugábamos al indio y también se mataba y no ocurrían estas cosas. No ocurrían esas cosas, pero no era tan gráfico como en estos momentos.
En estos momentos tú ves la sangre y ves todo eso y pierdes la empatía con el ser humano. Estoy muy de acuerdo, nosotros tenemos problemas siempre, cada vez que tenemos un problema, muchas veces los padres, como bien dice Ana, cuando nosotros vamos a hablar con ellos, pues siempre tratan de defender a su hijo, aunque su hijo Eso es un denominador común. El problema de la familia normalmente Exacto. siempre hay algo que falla. Y además yo creo que en las escuelas tienen que mantener, como te mantenemos nosotros en la escuela, nosotros siempre estamos muy alertas sobre todo a lo que es el bullying o si hay algún tipo de arma en un colegio. Y hay que ponerle mucha atención a ciertos niños también, que ellos siempre, aquí la psicóloga podría hablar más de eso, hay ciertos niños que tienen ciertas características. ¿Cómo se identifican, doctora, esas características? Uno puede definir quiénes son. Bueno, generalmente los niños que tienen problemas son niños que no se ven adaptados al sistema. Exacto. Generalmente son excluidos o bien tienen la tendencia a llamar mucho la atención o en su mayoría tienen la tendencia a buscar, solitarios. Sí, a buscar permanecer lo más escondidos posible, ¿no? Y generalmente esos son niños que traen problemas de sus hogares, y niños que tienen un problema gravísimo de autoestima, no se aman, y son víctimas muy fáciles. No siempre los maestros pueden detectarlo, pero realmente el maestro... ¿Esto es aprendido, es genético, se desarrolla? Yo diría que es producto de un hogar disfuncional. Ahora, ¿cómo se explica en ese hogar disfuncional que usted me está hablando que hay 3 hermanos que tienen, vamos a poner 7, 8, 9 y 10 años? Hay uno de ellos que tiene esas características y los otros 2 no. Bueno, claro, porque es que eso se ha comprobado, que tú tienes el libre albedrío de desarrollarte en un ambiente hostil de una manera sana. O sea, hay muchos componentes, genético, el componente ambiental y el componente personal. Uno tiene el libre albedrío. Se han hecho experimentos en psicología que se pone a una serie de personas y se les somete al mismo ambiente, bien sea hostil o bien sea tranquilo. Y las reacciones van a ser individuales, porque son reacciones de cada quien. Entonces, para los maestros es un reto estar pendientes de poder detectar estos casos que son bien difíciles, y yo estoy de acuerdo con lo que ellos han estado diciendo. El problema con los padres, yo he notado que los padres están permanentemente dándole la razón a los hijos, contrario a lo que era en la época nuestra, que nosotros siempre le dábamos la razón al maestro. Mira lo que dijo tu maestro, te va a dar ahora un castigo. Pues no, ahora no. Ahora yo veo que los padres llegan al colegio a reclamarle a los maestros por un castigo que estos le pusieron. Es impresionante. Y voy a algo más, y tú fuiste miembro de la Junta Escolar. Saben, llegan, y también en eso hay que culpar a ciertos administradores y miembros de la Junta, porque dan la queja a la Junta, van al distrito y después del distrito llega hasta ustedes. Es una queja de que un maestro tiene un problema con cualquier alumno, entonces llaman al principal, el principal te llama a ti y entonces todo el mundo empieza a temblar porque las autoridades mayores están envueltas en eso, porque se conocen todos los caminos se lo conocen. Y yo sí creo una cosa que es muy cierta. Yo creo que la primera defensa está en la casa. Los padres tienen que estar muy atentos de cómo están los hijos. Si tú no sabes lo que está haciendo tu hijo, tú no sabes, si tú ves tu hijo que está retraído, tú ves tu hijo que tiene una norma de conducta la cual tú lo ves que no es fuera de los otros muchachos. Sí, esos son alarmas. Son alarmas que tú tienes que ver. Y tanto ellos hay que saber interpretar esas alarmas. Tienes que saber interpretar esas alarmas y también tienes que trabajar junto con la escuela y con todos los que están alrededor. No te digo solamente la escuela, tiene que estar toda la familia envuelta en eso. Mira, cuando el padre entra al cuarto del niño, el niño apaga la computadora. Exacto. Coge el teléfono, lo voltea. Esos son síntomas. Ahí el niño está escondiendo algo. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Es que es un mundo diferente. En nuestro tiempo no había computadora, no había nada de eso. Pero los padres realmente llegan cansados del trabajo. Sí. Tienen que buscar la tarea, chequear la tarea, estar al tanto del colegio, estar al tanto de poner el pan nuestro de cada día. Vaya, hoy en día los padres, los 2 padres trabajan, llegan cansados y es muy difícil también para los padres, pero
Es más fácil para los padres que tienen 1, 2 o 3 hijos que para un maestro que tiene 25 o 30 muchachos en una clase. Me queda ya poco tiempo, pero les quiero preguntar algo. Le pido que sea breve. Durante mucho tiempo ha habido ese gran debate sobre el Adderall, sobre el Ritalin, los niños que tienen el ADD o ADHD, deficiencia de atención, uno con hiperactividad, otro sin esa hiperactividad. Y mucho se dijo, inclusive recuerdo una portada de Time Magazine hace 10, 12, 13 años atrás con el Ritalin y que se cuestionaba los efectos que pudiera tener. Se ha abusado de eso y tal vez eso sea un poco el detonante de muchas cosas que vemos. Yo no creo que tenga ninguna relación. Yo insisto en que lo que está detrás de esto es la violencia social de lo cual son no solamente víctimas los niños, sino los padres, como bien dijo ella. Los padres que son violentados por la sociedad, que tienen que trabajar el doble de lo que tienen que trabajar y que tienen poco tiempo para dedicarlo a la familia. Pero respondiendo a tu pregunta, yo sí creo, y está demostrado, que se ha sobrediagnosticado el déficit de atención. Es mucho más fácil tener a un niño medicado que esté tranquilo y que no se tranquilo a que sea un poquito inquieto, un poquito preguntón, ¿no? Y eso se entiende, un maestro tiene 25, 26 niños y es más fácil que tenga... Termino con Ana rápidamente. ¿El sistema escolar tiene realmente los canales, los psicólogos, los programas para darle atención a estos niños? Necesitamos más psicólogos, necesitamos más consejeros, necesitamos más seguridad en los colegios. Pero una vez más, y yo fui legisladora, los legisladoras prometen dar el dinero para poder proveer estas cosas y no cumplen. Yo estuve en las dos partes. No cumplen. En otras palabras, necesitamos un presupuesto mayor para poner más atención. Y qué mejor que para educación y para los niños. Sin lugar a dudas. En vez de estar malgastando en otros proyectos que no sirven. Exactamente. Muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí en el programa. Al regreso, conozca el llamado dinero del futuro. Y más adelante, Teófilo Stevenson y Mohamed Ali nunca se enfrentaron. Hoy se revelan algunas de las razones de lo que fue llamado la pelea del siglo. Volvemos en esta edición especial de Amarillo. Vamos a hablar del tema. Tengo conmigo aquí en el estudio a Francisco Acosta. Francisco es economista, además de eso, especialista en cibernegocios. Buenas noches. Buenas noches. Y le damos las buenas noches. Nos acompaña vía Skype también a Vicente Pimienta, consultor y proveedor de servicios de Internet. ¿Cómo estás, Vicente? Buenas noches. Encantado. En otro programa ya estuvimos hablando de esto del Bitcoin, pero a mí me parece realmente interesante dar información a los televidentes de cómo funciona. Y yo quisiera comenzar precisamente con eso. ¿Qué es exactamente, Francisco? Pero Bitcoin básicamente es un experimento. Un experimento que está tratando de desarrollar un medio de cambio que se conoce en economía como moneda, bajo 3 pilares fundamentales: que sea anónimo, que sea seguro y que sea independiente. Que sea independiente porque no depende de ningún banco central, no depende de ningún gobierno. Cuando se habla precisamente de esa independencia, sí. ¿Cómo se regula? ¿Quién regula? No hay regulación. ¿No hay regulación y eso no es preocupante? Sí, muy preocupante. Pero todavía, digo, sigue siendo un experimento, porque los volúmenes de operaciones que se hacen con Bitcoin son básicamente insignificantes dentro de lo que es. Pero un experimento cada vez más popular. Sí, sí, evidentemente es muy interesante, extremadamente interesante. Como economista me apasiona el tema porque puede significar el futuro de medios de intercambio distintos a la moneda tradicional. Vicente, vamos a otro tema con esto. Estamos hablando de cómo se regula. El tema de los impuestos. ¿Se paga impuestos? ¿Se puede lavar dinero a través de esta moneda virtual? Bueno, sí, mira, primero yo tengo que decir que para mí no es un experimento, sino es un proyecto basado en una moneda democrática que ningún gobierno pudiese manipular ni puede manipular. Ese es el objetivo de esta moneda, que es anónima y puede ser anónima, no hay duda, pero el objetivo es que fuera no manipulable por ningún gobierno, y ese es el temor que le tienen los gobiernos a esta moneda. Cuando un gobierno no controla algo, le tiene miedo, pero sin embargo el gobierno de China está a favor de toda esta moneda, y para poder entender cómo funciona el Bitcoin, si me permites, Félix, un minuto, realmente es como un banco tradicional, pero que no tiene la infraestructura, un edificio lleno de computadoras, ¿no? Pero de todas maneras, ellos tienen que hacer las mismas transacciones y las fórmulas matemáticas que un banco tradicional tiene que hacer.
¿Cómo ellos lograron hacer esto sin una torre, sin un edificio lleno de servidores? Es dando la oportunidad a personas como tú y como yo que nos convirtamos en mineros de Bitcoin. Eso quiere decir que ponemos una computadora a disposición de Bitcoin en nuestro hogar o en nuestro lugar de trabajo, y esa computadora hace los cálculos matemáticos que necesita esta moneda, ¿no? De esta manera no hay un edificio del banco donde un gobierno pueda entrar con ametralladoras y cerrar el banco. Pero Vicente, perdóname, estás hablando, has insistido varias veces en el tema del gobierno y entiendo el punto, que no es manipulable, pero a la vez, como yo le estaba preguntando ahora a Francisco, ¿no te preocupa el tema de que esté un poco, tenga un libre albedrío, que no haya una regulación exacta? No, Félix, están sobre reaccionando porque mira, de la misma manera podemos lavar dinero con el cash de cualquier país. Entonces, ¿vamos a hacer el cash ilegal? No podemos. Esto es una moneda como el yen, como la moneda americana, como la moneda de cualquier otro país, pero que no le pertenece a un país. La otra pregunta que te hacía, ¿paga impuestos? ¿Se puede lavar dinero a través de esta moneda? Claro que se puede lavar dinero, igual que se puede lavar dinero con el cash, con el dólar, pero no podemos ahora hacer el dólar ilegal porque se puede lavar dinero. No hay que pagar Hacienda, no hay que pagar al tío Santa impuestos por esto. Bueno, se puede usar para evadir impuestos, pero también se puede pagar impuestos con esto. Por ejemplo, en mi página web yo puedo aceptar bitcoins y de las ventas yo pago, yo rindo planilla. O sea, aquí no hay nada ilegal. Lo que pasa es que la página de Silk Road, que era la que vendía drogas, utilizó esta moneda. Correcto, sí. Utilizó esta moneda para hacer sus fechorías, pero en nada está asociado bitcoins con Silk Road. Vamos a darle oportunidad ahora a Francisco. Él estaba hablando de lo de Silk Road. Ahora, eBay, por ejemplo, permite la tarjeta para pagar. Pero yo quisiera aclarar ciertos puntos como economista. Sí. Difiero con mucho respeto de lo que dice el caballero. Bitcoin no es una moneda como el dólar, ni como el yen, ni como el euro. Bitcoin es una burbuja virtual. ¿Por qué? Porque Bitcoin no tiene valor intrínseco. Yeah. Entonces estamos frente a una burbuja de laboratorio que yo respeto mucho, pero no sabemos a dónde va. Y tampoco puede ser una moneda considerada como tal todavía porque sus valores son extremadamente volátiles. Es decir, usted tiene sus ahorros de Bitcoins y usted mañana puede perder el 40-50% de su valor. Es decir, Bitcoin no es una moneda todavía con el sentido que nosotros entendemos en la economía occidental como moneda. No mantiene el valor con seguridad, no está respaldado. Entonces Bitcoin Tú acabas de decir, como experimento. vemos nosotros en el mundo occidental. Ahora, estamos viendo tal vez el nacimiento de una economía diferente, de la economía del futuro. Sí, y de hecho sí, ya sí. es una economía paralela, ¿no? Sí, no, de hecho es apasionante porque nos señala el camino hacia dónde va el futuro, la posibilidad de romper las barreras y los controles estatales. Para las economías libres, Bitcoin es un problema porque los delincuentes pueden hacer supuestamente operaciones sin el control. Para las economías controladas, como la venezolana o la cubana, Bitcoin es un problema porque las personas decentes pueden hacer operaciones sin que el gobierno las regule. Entonces, al final tenemos dos lados de una misma moneda que sigue siendo apasionante, maravillosa, pero, como le digo, no tiene la estabilidad suficiente para ser considerado un instrumento de cambio internacional seguro. No es segura como tal porque ha habido hackeos a wallets importantes de Bitcoin que sean como los bancos y se han robado millones de dólares en Bitcoins que han determinado el cierre de estos sistemas de wallet. Entonces Bitcoin, como le digo, es un experimento interesante, sigue siendo una moneda que puede marcar el rumbo del futuro, como digamos las primeras computadoras, estas primeras programas de computación, pero todavía le falta muchísimo. Aparte que tiene un número limitado de monedas posibles de generar. Bitcoin está programado para generar hasta 20 millones de monedas, ya van emitidas unas 12 millones y tanto. Después de eso, Bitcoin... ¿Qué ocurre cuando lleguen esas 20? Se mantiene una oferta estable, lo que la hace también difícil como moneda porque puede tender a... Pero eso hace que suba el precio, ¿no? Puede ser a que sube el precio, puede ser a que sea manipulable. Los bancos centrales manipulan la moneda de los países, pero tal vez muchos tenedores de Bitcoin pueden manipular el Bitcoin. Entonces, sigue siendo algo no muy claro, ¿no? Interesante, como estábamos diciendo, tal vez el nacimiento de una economía del futuro, una economía paralela, ¿no? Seguro. A lo establecido y a lo que conocemos. Termino contigo, Vicente. Google está ofreciendo una serie de tarjetas gratis, además. ¿Quién está detrás de esto? ¿Te parece bien? eBay, por ejemplo, está considerando o ya de hecho acepta el Bitcoin también en algunas transacciones.
Sí, Bitcoin está llegando al mainstream, cada día hay más transacciones y yo difiero porque la volatilidad de la moneda no la califica de ser moneda o no. Esto tiene unas implicaciones porque es una moneda democrática, es del pueblo y yo la veo más segura que el dólar porque los bitcoins van a emitir una cantidad fija de bitcoins y el dólar siguen imprimiendo dólares hasta que se acabe el papel y eso es más peligroso que tener un bitcoin ahora mismo en la mano. Hay un documental que se llama El impacto de bitcoins en Argentina, que tengo un enlace en mi página, para que vean cómo el ciudadano de Argentina... ¿Cómo se entra a esa página para que puedan ver esa información? Cuéntanos. Pregúntale a pimienta.com. Pregúntaleapimienta.com. Ahí hay un video que se llama El impacto del Bitcoin en Argentina. Cómo la gente cobra en pesos argentinos y cambian a Bitcoin porque el Bitcoin está subiendo y el gobierno está bajando o devaluando el peso argentino a propósito. Así que esto es una moneda que va a ayudar al pueblo a salirse de estos gobiernos que están manipulando las monedas y que nos están asfixiando hasta cierto punto a propósito, ¿no? Así que yo le veo un gran futuro a esto y todo lo que los gobiernos quieren controlar, por alguna razón surge y coge popularidad. Y esto lo que está dándoles más popularidad a Vicente, Bitcoin, te agradezco mucho. popularidad. Francisco, 10 segundos porque tengo que irme. El Bitcoin sigue siendo un sistema de intercambio que sigue manifestándose materialmente en dólares, euros o yenes. O sea, a la final, Bitcoin sigue siendo dólar, sigue siendo euro, sigue siendo yen. Muchísimas gracias a los dos, Vicente, Francisco, por haber estado aquí en el programa. Al regreso salen a la luz detalles sobre la frustrada pelea entre Stevenson y Ali. Y más adelante, los cigarrillos electrónicos son una moda muy peligrosa. Volvemos con la información. Vamos a hablar del tema, la pelea del siglo, y estábamos aquí comentando ahora que es un poco, le estamos dando seguimiento a la diplomacia del deporte a través de estos 50 años. El otro día llegamos hasta el año 77, hablando del tema del béisbol, y ahora vamos con el boxeo. Y seguimos con los invitados, Sergio Comas. Buenas noches, abogado, Félix. Gracias por la oportunidad. Profundo conocedor del tema y que tuvo en su poder, en su momento, toda una serie de datos importantísimos que vas a comentarnos. Y también Ernesto Ruiz Faxas, periodista deportivo. Muchas gracias, Félix. Buenas noches. Sergio, mucha gente se preguntará, bueno, ¿qué se sientan ahí a hablar? ¿Qué pruebas hay de esto? ¿Tú tuviste esos papeles en tu mano? Sí, el contrato era un contrato real que los abogados consideramos minutas para hacer un contrato final. Estaban hechos en papel gaceta a 3 copias. Y básicamente era el escrito que se le llevaba a Heber Muhammad, que era el manager de Muhammad Ali, porque Angelo Dundee era el entrenador y era la figura que más gente conocía, pero detrás estaba este señor Muhammad, que era el que manejaba el contrato. Ahora, Félix, lo que me llama la atención es que todo este proceso lo trató de hacer primero Bob Arum, que había creado la compañía Top Rank para hacer promociones, y un abogado con su firma de abogado y todo muy bien. Y de momento Arum se entera por la misma boca de este señor que se llama Ben Thompson, de que tiene un acuerdo preliminar con Muhammad Ali para pelear contra Stevenson. Entonces lo que hace Bob Arum es preparar. ¿Qué cifras se manejaban? Se manejaron varias cifras, pero lo que ocurrió fue primero que alguien se le acercó. Primero Don King le quiso mandar 5 millones de Stevenson para que peleara contra Frazier. Cuando él dice que prefiere los 8 millones de cubanos. Eso es lo que se conoce públicamente. Pero ya después Ben Thompson, un tipo de 36 años de California, un vendedor de carros y de aire acondicionado, decide incursionar en el mundo de la promoción del béisbol. Le va muy bien. Le va también que logró lo que no había logrado Bob Arum, que es convencer al gobierno cubano de que Ali y Stevenson serían la pelea del siglo. Es una pelea política. Tiene tintes políticos. Desde el punto de vista de La Habana. Pero se trabajó muy bien, porque se hizo un acuerdo donde se le iban a dar $3 millones a Muhammad Ali y 1.3 a Stevenson, que Stevenson no podía cobrar. Como se iba a mantener la condición de amateur, ese dinero lo cobraría la Federación Cubana de Boxeo. O sea, estas son cosas que se remontan al 77, más o menos. Si la pelea, claro, estamos aquí especulando, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Partiendo de la base periodística de que lo hubiera no existe. Claro. Entonces, vamos a decir que... Y que la especulación en este negocio es muy peligrosa. Es muy peligrosa por varias razones. Pero yo considero dos cosas. Este trabajo de la diplomacia deportiva se manejó con un choque de trenes. Y cuando digo choque de trenes, por dos promotores importantes de la época, que siguen siendo Don King por un lado y Bob Arum por el otro. Uno manejando una empresa y uno haciendo ofertas por debajo de la mesa cuando en Cuba no se hablaba de ese tema. O sea, nunca
nosotros como periodistas ni como comentaristas hablamos en la televisión públicamente de que se había ofrecido un cheque, de que el cheque decía tanto o más cuánto. Pero cuando te preguntaba como atletas, los dos boxeadores, sus características, rapidez, pegada, ¿cómo crees que hubiese sido esa pelea? Yo creo que importante por el razonamiento que hizo una vez Mohamed Ali. Mohamed se vira y le dice, Stevenson es un peleador de 3 asaltos. Lo dijo, sí. Lo dijo así claramente. Yo no peleo con un amateur porque él es un peleador de 3 asaltos. Hablando fuera, Sergio y yo decíamos, bueno, sí, si Stevenson no le ganaba a Mohamed en el segundo asalto, la pelea sí ya estaba perdida. Pero yo le digo una cosa también a los amigos que saben y que han visto mucho boxeo y que son más especialistas en muchos casos que nosotros. El tema de la pegada de Stevenson era de respetar. Stevenson era muy cuidadoso con los contendientes, era muy cuidadoso, pero cuando soltaba a la derecha ya sabías que lo que venía encima era un tren. Vamos a repetir algo que no lo decimos nosotros, sino lo dijo en su momento alguien que sí sabe mucho de esto, que es Foreman. Exacto. Foreman en una pelea estaba como comentarista y ve a Stevenson y al principio le dice el otro comentarista, le dice, si hubiese peleado con Ali, le dice, no tenía posibilidades ninguna. Cuando lo vio un asalto, cambió de opinión y dijo, ¿quién sabe qué hubiera pasado? Sí. Ahí está la respuesta, ¿no? Sí, es interesante porque la especulación, como dice siempre, es una cosa peligrosa. Uno no puede decir. Sin embargo, Stevenson, en uno de los aniversarios de ese documento, fue visitado por periodistas norteamericanos y aprendió mucho, porque después vio mucho más películas de Ali. Él realmente tenía algunos cortos vistos de Ali, pero no sabía la resistencia física de Mohamed Ali y el estilo, una cosa completamente diferente. El boxeo de Stevenson es un boxeo olímpico de una pegada muy fuerte y Ali no tenía esa pegada, pero te desgastaba en 15. Y volvamos al contrato. Por ejemplo, el contrato, las bases que tenía en una propuesta era de 5 peleas en distintas ciudades de Estados Unidos, empezando por Madison Square Garden y terminando en Los Ángeles, de 3 asaltos cada uno. Pero después Mohamed Ali dijo que no, que él no pelearía en esas 5 peleas, que él proponía una pelea de 15 asaltos. Eso es interesante porque Cuba no aceptó. Y hay otra cosa que hay que mencionar. En el momento que iba a ser la pelea era en el año 79, ¿correcto? 79. Era el momento de esplendor de Stevenson y ya era un poco, estaba el ocaso llegando de Mohamed Ali. O sea, no estaba en su mejor momento. Había perdido un par de peleas. Claro. Y esa propuesta de él es interesante porque él confiaba en su estilo en 15 asaltos. Entonces Cuba respondió que preferirían 3 peleas de 5 asaltos, cosa que Ali nunca... Y se sabe muy bien que llamó después a La Habana y le ofreció $100,000 a Stevenson de compensación por un tema moral, porque realmente él fue el que no quiso aceptar la pelea. Muy bien aconsejado, porque como dijo, tenía todo que perder y nada que ganar con un amateur. Ahora hay un momento que hay un representante de Ali que no va a una reunión y eso parece que fue cumbre en el que se rompieron las negociaciones. La firma en noviembre del 78, que era la firma final ya, que era tope fecha, para esos borradores de que te hablo, que yo los tuve en las manos, y que se iban a convertir en contrato, es cuando ellos no aceptan. Porque realmente votaron cuando se entera de boca del señor Ben Thompson, que es el promotor, de que va a haber un apunte. Tengo una pelea preparada y él lo comprueba con el manager de Ali. Y todo era muy preliminar, dijo votaron. Esto es muy preliminar, yo lo que quiero es gestionar la promoción, pero el campeón no ha firmado nada todavía. Y realmente no lo firmó porque no le convenía. Eso es lo que ocurrió. Aquí sucede algo interesante y lo conversábamos antes de entrar, Félix. De pronto esta guerra diplomática deportiva se transformaba en algo más, porque si se recuerda, los entrenadores de la primera etapa de Stevenson, o por lo menos los asesores, eran soviéticos. Chevornenko, estaba Después dejaron de entrenar a los pugilistas cubanos cuando vieron que los pugilistas cubanos empezaron a ganar. No, y la gente empezó a especular, bueno, pero si en Cuba existía una escuela cubana de boxeo, en Cuba tuvimos campeones mundiales con Eligio Sardiñas, Chocolate, con Ultiminio Ramos, con Mantequilla Nápoles, en fin, teníamos boxeadores de muchísima calidad. Y todo el mundo empezó a especular, bueno, ¿qué hacen estos entrenadores soviéticos aquí? ¿Y qué hace un asesor alemán también, en el caso de Kurt Rosenthal, como asesor principal de la Escuela Cubana de Boxeo, fundada por allá por 1966, si no recuerdo mal? El tema está que independientemente de la diferencia de edad y de la diferencia de tiempos, de coincidir, hacer coincidir los tiempos de estos dos grandes, también repercutía por atrás una estrategia que al final nunca se supo realmente cuál era. Si Stevenson no quería enfrentar a Mohamed Ali, si en verdad lo quería enfrentar, o Mohamed Ali decidió al final por estrategia también de mercado y decir, bueno, yo estoy en las últimas de mi carrera profesional, necesito buscar billetes, que fue lo que sucedió al final,
Sí, pero mira, No, si hubiera sido hoy día lo hubieran puesto a pelear. Seguro. Félix Stevenson sí quería pelear, porque mira, en el último Sí. cumpleaños de Stevenson, que fue en su casa del Náutico, un fanático del deporte, que es un vocero de la mesa redonda, que es Taladrí, visitaba mucho a Stevenson, y en una tomadera le preguntó lo que todo el mundo quería hacer, tú ibas a pelear con él, ¿qué tú crees? ¿Qué hubiera pasado si hubieras peleado con Ali? Y Sagarra, que estaba con sus tragos, le dijo, dile, Deo, dile lo que tenemos preparado, y Stevenson no decía nada. Entonces Sagarra le dijo a Taladrí que Stevenson estaba peleando hacía bastante rato con plomos en los pies y en las manos para adquirir velocidad y que iban a trabajar el tema de la altura en México con boxeadores profesionales para aprender a boxear en el profesionalismo. Yo había leído algo Es decir, sobre estaban bien preparados y decididos a pelear, lo que realmente no era un buen negocio para Mohamed Ali. Les agradezco a los dos el que hayan estado aquí en el programa y además después de los años mantuvieron la amistad, ¿no? Cómo no, mucho tiempo. Ali fue 2 veces a La Habana, en 96 y 98, y estuvo con él un buen tiempo, se hicieron amigos y bueno, amigos de la familia se quedaron. Así hasta que murió Stevenson el año pasado. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí en el programa. Muy interesante el tema. Después de la pausa, los cigarrillos electrónicos son de fácil acceso para los adolescentes. Esa es la información con la que regresamos en esta emisión especial de A Mano Limpia, una recopilación de las mejores entrevistas del año. Qué bueno que siga ahí con nosotros. Vamos ahora a conversar del e-cigarette o el cigarrillo eléctrico, electrónico, como le dicen. Y para eso tengo conmigo invitado al doctor José Antonio Cisneros, doctor en medicina, investigador en medicina clínica. Doctor, bienvenido al programa. ¿Es una opción realmente para dejar de fumar? Bueno, para dejar de fumar se han creado una serie de recursos para administrar el elemento del cual carece la persona que deja de fumar, que es la nicotina. Hay los parches de nicotina, hay los chicles de nicotina. ¿Y todo eso funciona? ¿Está aprobado científicamente? Bueno, ayuda a la transición. Si la persona quiere dejar de fumar, definitivamente... Creo que usted acaba de decirlo, ese es el tema principal, que quiera dejar de fumar, pasa por la transición de ir disminuyendo progresivamente su dependencia de la nicotina. Y el hábito de fumar tiene 2 componentes. Tiene un componente químico, que es la inhalación de la nicotina, y el efecto estimulante, pero también tiene un rito, es el rito de ofrecerte un cigarrillo, de sacarlo. Hay un factor social de compartir también, correcto, ¿no? Que durante muchos años, bueno, si cualquiera que ve películas de antaño ve los actores y todo, Humphrey Bogart, prácticamente había personas seguro, que uno no las identificaba sin un cigarro en la mano. Seguro. Y entonces se ha creado esto como un recurso para gente que fumaba, usualmente en la década de los 30, 40, que ya empiezan a tener problemas de salud y empiezan a darse cuenta que el cigarrillo es un factor importante, entonces les recomiendan o les urgen que dejen de fumar. Esa fue la concepción de esto. Lo que pasa es que esto, en una época del iPad, del iMovie, de todo el componente electrónico, ha creado ahora un nuevo mercado, que es que se ha transformado en el inicio del hábito del consumo de nicotina por parte de la juventud. Fíjese qué curioso. Vamos a ponerles a ustedes una serie de números ahora para que puedan verlo ahí gráficamente escrito en pantalla. Pero, por ejemplo, hay quienes dicen que puede llevar a fumar a los que nunca lo han hecho. ¿Por qué decimos esto? Y esto son estadísticas, 1.800.000 estudiantes probaron los cigarrillos electrónicos y 160.000 estudiantes que nunca habían fumado, y eso es lo interesante, comenzaron a usar cigarrillos electrónicos. Esos son, y ahí tienen otros números. Las estadísticas dicen que se está viendo el consumo de cigarrillos electrónicos entre niños en grado 6 al 12. Sí. Y han aumentado aproximadamente un 200%. Ahora, no hay ninguna regulación. Un menor de edad puede ir a una de estas tiendas y comprar un cigarrillo eléctrico porque técnicamente no hay nada que diga que no. Técnicamente no califica como un cigarrillo sometido a los requerimientos legales del consumo de cigarro. Entonces, ese es el mayor problema. También hay ciertos sectores que están llamando la atención al probable abuso de las empresas de comercializar este tipo de esto es un negocio como cualquier otro, ¿no? Hacia programas juveniles, adolescentes, etcétera, ¿no? Ahora, no estoy vendiendo nada aquí, pero hay, por ejemplo, sabores de menta, de fruta, de chocolate, sabores atractivos. Bueno, eso te da una idea de que ya la industria se está moviendo al consumidor primario. Ellos quieren crear una nueva generación de consumidores de nicotina a través de este dispositivo, que es un vaporizador de una cápsula de nicotina. Es
de igual manera tóxicos desde el punto de vista de los efectos en el sistema circulatorio y a nivel de Porque adicción. tiene nicotina produce. y aerosol también, es una combinación de Sí, las dos. no tiene los efectos tóxicos de los otros elementos del tabaco, porque no tiene tabaco, pero evidentemente tiene el principal elemento adictivo, que es la nicotina. Claro. Y por ejemplo, en California, ahí están tratando de ver si lanzan ahora toda una gama de cigarrillos de estos electrónicos de marihuana. Imagínese usted. Bueno, sí, porque entiendo que muchos de los consumidores de marihuana la vaporizan. Entonces, se está planteando... Entonces, pero ¿cuál es el fin de eso? ¿El dejar de fumar marihuana y fumar ese cigarrillo? No sé, yo creo que sería, no sé, me imagino que una manera más elegante, más sofisticada, más chic de consumir la droga, ¿no? Bueno, entonces quedamos en que puede crear algún tipo Puede, no, va a crear algún tipo de adicción. Y eso va a traer problemas y tarde o temprano vamos a ver, ojalá que no, si no se limita, sobre todo en la parte del mercadeo selectivo hacia la juventud, una generación de consumidores ya no de tabaco, sino de este tipo de nicotina vaporizada por este tipo de Y hay otro elemento importante a mencionar con esto, doctor. Usted hablaba anteriormente del factor social del cigarrillo, hablaba de las películas de los años 30, 40, 50, yo mencioné a Humphrey Bogart y en aquel momento estaba in el fumar. Sí. Todo el mundo fumaba, se fumaba en restaurantes, en los bares, hoy día está prohibido. Con este cigarrillo eléctrico sí se puede fumar en lugares cerrados, no hay nada que lo prohíba. No sé hasta qué punto sí, el marco... Sí se puede bueno, porque no hay ningún tipo, de nuevo, a lo mejor en el futuro lo hacen, no hay ninguna regulación de momento que impida que usted ahora mismo aquí hablando conmigo encienda un cigarrillo eléctrico y nadie le puede decir que no puede hacer, que no lo puede hacer. Tarde o temprano probablemente va a haber que sin duda. buscar algún tipo de regulación o advertencia de que eso también puede crear adicción y crea los mismos problemas respiratorios y los mismos problemas circulatorios, hipertensión en adolescentes, trastornos cardiovasculares. Ahora que los adolescentes están tomando todas estas bebidas energéticas cargadas de cafeína, cargadas de azúcar, toman drogas excitantes y encima de eso se meten un cigarrillo de esto, va a haber muchos individuos perdiendo la vida por arritmias cardíacas. O sea que podemos hablar de un nuevo tipo de adicción a partir de este tipo de cigarrillos y sobre todo entre los jóvenes. Es el mismo tipo de adicción, solo que ahora con un vehículo diferente, que en vez de ser el tabaco es simplemente un dispositivo que vaporiza una cápsula de nicotina dentro de un... Y usted dijo algo que me parece muy interesante, desde el punto de vista psicológico, ahora que estamos en toda esta revolución de la internet, el cigarrillo eléctrico, ¿no? Pues se vuelve algo de aprobar. Así como todo el mundo quiere tener un dispositivo, toca música y un teléfono inteligente, bueno, es común o debe ser obvio que en la juventud el hecho de distinguirse uno de otro consumiendo o ofreciendo una aspiración de un cigarrillo. Pero para lo que fue creado originalmente, vamos a dejar todo esto, que era una opción para dejar de fumar, está comprobado que funciona. Es un paliativo a la transición. Como te digo, no te deja de fumar, te ayuda si tú deseas dejar de fumar. Si tú no deseas dejar de fumar, el consumir un cigarrillo electrónico no te va a quitar el hábito. Doctor, gracias por haber estado con nosotros en el programa con ese tema. El doctor José Antonio Cisneros nos ha acompañado. Vamos a la pausa, volvemos.